Pues vamos a comenzar la mañana, que también tiene muchísima actualidad. Vamos a compartirla con Aida Bao. Muy buenos días. Alejandro López de Miguel, bienvenido. ¿Cómo estamos? Estrella Moreno, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Fátima Iglesias, hola, bienvenido. ¿qué tal? Bienvenida. Días. Federico Quevedo, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, el primer tema de la mañana, el Partido Popular, que ya está haciendo posibles cuentas sobre sus mayorías, sumando los escaños que tiene y los que le cedería a Vox si se los cede. Feijóo dijo en el último congreso del PP que no gobernaría con Abascal, que lo haría en solitario, pero vamos a ver hasta qué punto está virando su posición. Feijóo hace de la necesidad virtud para proclamar por fin una mayoría absoluta, si Vox quiere. Sumados los dos, más del 52% de voto. Antes quien ganaba era el PP, ahora generalizan con la derecha y así meten a Vox. La mayoría de españoles confía en la derecha para cambiar España. Son pasos verbales hacia Vox. En Baleares también pactaron ayer el fin de la memoria democrática, pero todo tropieza en Extremadura. He manifestado mi intención de presentarme a la investidura. Radicalmente es un no rotundo. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, tenga que travestirse de Vox. Es que dice que quieren los presupuestos de sus carteras y de parte de las del PP. Es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantía para impulsarlas. ¿Ha habido gritos? ¿Está todo bien? Pues en Extremadura no muy bien, eso sí. Podría darse el caso en que la señora Guardiola tuviera el no rotundo de Vox, mientras que quizás pudiéramos llegar a un acuerdo en Aragón. Hablarán de eso en unos días, pero el PP ya quiere un acuerdo extensible a España. La gente quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta. Pero una coalición así sepulta la principal conclusión del último Congreso. Quiere un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. 7 meses después hasta les cederían sus escaños. Si a nosotros nos dicen que el 23 de julio el PP saca 2 diputados menos, pero Vox saca 5 más y hoy estamos en el gobierno, pues le digo que sí. Si es así, tiene que ser por 4 años. A él lo dejaron plantado, pero fue salir de los gobiernos del PP y todo fue crecer y crecer. ¿Hasta dónde? Se equivocará quien piense en estas cuestiones de forma partidista a medio y largo plazo. Porque en otros días ya se habló de Albert Rivera que iba a sorpasar al PP. Y se quedó en nada, pero Vox cree que el contexto es otro. ¿Cómo lo veis vosotros, Fátima? Bueno, es curioso porque en líneas generales cualquier político se cortaría un brazo antes de reconocer que pactaría o que se coaligaría antes de unas elecciones. Imaginaros sin un horizonte electoral de las nacionales en este momento, porque largo lo fiamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Es lo que deberíamos preguntarnos o podemos preguntarnos. Y yo creo que lo que ha cambiado ha sido el resultado electoral que se ha producido en Extremadura y el que se ha producido ahora en Aragón, ¿no? Yo creo que para el Partido Popular, que ha descartado desde hace tiempo que va a tener que gobernar con Vox porque las mayorías absolutas se han acabado y se ve en todas las encuestas, para el Partido Popular se ha dado cuenta de que ese giro o ese miedo de que viene la derecha no es suficiente, o que viene la ultraderecha no está siendo suficiente, puesto que la ultraderecha está creciendo y está más inflamada. Yo creo que la ciudadanía en general ha digerido bien los pactos que se han ido llevando a cabo, ha digerido los pactos con partidos que dijo que nunca pactaría, como es el caso de Bildu, ¿no? Y al Partido Socialista no le ha ido mal en esos pactos. Yo creo que se ha ido digiriendo incluso los más controvertidos, como el de la amnistía, ¿no? Sin embargo, al Partido Popular no le ha ido tan bien cuando ha pactado con Vox. El ejemplo de los pactos con Vox en cada una de las autonomías, desde Madrid hasta Castilla y León, pasando por Murcia o pasando por Extremadura, no ha dado tan buenos resultados. De hecho, terminaron con esos gobiernos saliendo en el 2024, cosa que le ha beneficiado a Vox, pero no al Partido Popular, que lo dejó en una situación de debilidad. Y no fueron por cambios legislativos importantes, fueron por cuestiones ideológicas que al final terminan siendo arriesgadas de digerir para un partido que se supone de centro derecha, como el Partido Popular, como la inmigración o como el LGTBI. Si es que el problema es que no sabemos qué habría pasado si el Partido Popular no hubiera imitado el discurso de Vox, si no hubiera cerrado campaña en Aragón con un señor que es un influencer de la extrema derecha al que blanquea y al que su secretario general avala y ya gobernar en solitario. Y ahora nos encontramos que después de haber intentado imitar a la ultraderecha, después de haber blanqueado el discurso, después de haber deshumanizado y haber enfangado la política y el discurso público, ahora tenemos que asumir que, bueno,
que es lo que toca. Está muy bien, pero es que no se ha intentado ninguna otra cosa. A mí me causa ternura, por ser finos, porque es muy temprano, oír al PP hablar de que los pactos con Vox tienen que tener responsabilidad. ¿En serio? ¿Pero se puede pedir responsabilidad a los señores que 2 horas después del accidente de Adamuz estaban hablando de que no confiaban en el gobierno criminal de Pedro Sánchez? O sea, quiero decir, había personas fallecidas en esas vías, había seres queridos buscándolas. Y estos señores estaban haciendo esto que están haciendo. Entonces, yo entiendo que en Extremadura se lo van a poner muy difícil a María Guardiola, que es la que no pacta con Vox de forma fija discontinua, porque a ratos sí y a ratos no. Creo que hay un tufo bastante machista y hay un componente de enemistad personal con Vox, con la señora Guardiola, y creo que lo va a tener muy difícil. Pero no nos llamemos a engaño. Cuando tú blanqueas, cuando tú derogas la ley contra la memoria del Parlamento Balear, que decía el vídeo antes, cuando tú imitas en todo a la ultraderecha, igual te das cuenta de que ya vas tarde. Igual te das cuenta de que manteniendo las mismas recetas no has sido capaz. Pero fíjate, la pregunta es, Estrella, ¿hasta qué punto es complicado el momento que está viviendo el Partido Popular? Porque de los pactos que mencionaba Fátima, todavía al Partido Popular le queda el mal recuerdo de haber entrado en coalición con Vox en gobiernos autonómicos y luego se fueron pitando porque no les interesaba, ¿no? Hombre, yo creo que Vox ahí supo jugar la partida, ¿no? Y que le está saliendo rentable porque no arriesgó nada, formó parte de los gobiernos y dijo, nos vamos porque nosotros somos más puros y no vamos a participar de estos gobiernos. El gran beneficiado está siendo Vox. De hecho, el PP fue el que ganó en Aragón el domingo pasado, pero desde luego el triunfador es Vox, que duplicó. La estrategia de Vox es obviamente la estrategia acertada para ellos. Eso le está costando al Partido Popular muchos escaños, más escaños que votantes de momento, pero también yo creo que su mensaje, el discurso del Partido Popular está yendo tan detrás de Vox que la gente al final que dice, bueno, pues más vale votar al original que a la copia, ¿no? Yo creo que el carrusel de elecciones autonómicas que potenció Feijóo no le ha salido bien. O sea, le ha salido bien en cuanto al desgaste del Partido Socialista, pero no le ha salido bien porque ha ido perdiendo escaños, o sea, gana, desgasta el PSOE, pero Vox se lo está poco a poco comiendo. Que uno de los objetivos en este carrusel, como lo calificabas, de elecciones, uno de los objetivos no era visibilizar el desgaste del Partido Socialista. Sí, he dicho que en eso sí, que en eso han acertado. Es que probablemente ese era uno de los objetivos. Bueno, es lo que he dicho, que un objetivo era desgastar al PSOE y que eso les ha salido bien, y segundo objetivo era tirar para adelante ellos gobernando, pero ahí han perdido. Gobernar, pero sí que es verdad que han visibilizado la eso es lo primero que he dicho. Y sobre todo algo muy importante, es que el trasvase a Vox no surge solo del votante, que en el caso de Extremadura no se pierde ningún voto del Partido Popular. En el caso de Aragón sí, pero es un votante el que recupera Vox, que no solamente viene del Partido Popular, que viene mucho desengañado de centro e incluso de izquierda. Esto es muy interesante porque a partir de ahora con los procesos electorales, voto joven y voto enfadado, sin definir el enfado, porque entonces se le va por 7 costados el voto a Vox. Pero a partir de ahora la pregunta muy interesante para el Partido Popular es ¿cuántos votos está dispuesto a perder a cambio de seguir desgastando a Partido Socialista en las 2 elecciones que tenemos por delante, que son Castilla y León y el gran peso pesado que es Andalucía, que para cuando llegue ya sabremos lo que ha sucedido en los otros 3 gobiernos? A diferencia de lo que está sucediendo ahora, sabremos para dónde va. Sabremos para dónde va cada gobierno, a diferencia de lo que sucede ahora. Pero dirán ustedes, 8:27, 7:27 en Canarias, que pronto es. Igual, si estuviese Toni Aira, podría definirnos lo que está pasando con una peli. Toni Aira, molt bon día. Hola, molt bon día, Silvia, ¿qué tal? Bueno, me ha venido a la cabeza una clásica.
Sí, a extraños en un tren. ¿Tú te acuerdas aquella mítica de Hitchcock, que había dos señores que llegaban a un pacto y hacían como que no se conocían? Pues iban en el mismo tren y al final la dirección que llevan es la misma de hace tiempo y se conocen, efectivamente se conocen. El problema que tiene el PP es que en este tipo de pactos siempre hay alguien que gana más que el otro y clásicamente el hermano mayor, por decirlo así, de la coalición acostumbra a hacer un abrazo del oso al pequeño, pero Vox no es sumar. Vox no es ni aquella Izquierda Unida que en su día pactaba con el PSOE. Esto es diferente y una parte de la intención de Vox es opar el espacio y el votante del PP y está en un buen momento y yo creo que además su perspectiva es la de seguir creciendo. Por tanto, yo creo que en este tipo de pactos el PP a día de hoy ya se está viendo, es quien sufre más y podría ser que eso siguiera siendo de esta manera. Por tanto, sí, es verdad, el objetivo es claro, es llegar a la Moncloa, pero muy a menudo le afean a Pedro Sánchez de que al servicio de mantenerse en la Moncloa lo hace todo o está dispuesto a sacrificarlo todo. Bueno, pues el PP parece que con esa misma perspectiva, en este caso de llegar a la Moncloa, tampoco está echando mucho las cuentas de lo que puede perder por el camino o a futuro, ¿no? Porque alimentar a Vox, ya lo han dejado claro en pactos previos en diferentes comunidades, no es pactar con cualquiera, no es hacer un pacto para salir del paso y repartirse espacios de poder. Hay una parte de batalla cultural ahí, pero también de batalla por un espacio político y alimentar a Vox, en cierta manera, es alimentar una parte de electorado que puede perder el PP. Claro, en esta situación el Partido Popular debe replantearse qué relación quiere tener con Vox. Ahora mismo, ¿en qué punto está Génova, Elena? Bueno, pues lo dices, están en el momento de revisar esa estrategia, también esa relación con Vox y fijaros porque, como muestra, ayer rebajaban a una pelea de hermanos el duro enfrentamiento que han tenido con los de Abascal durante la campaña porque asumen tras los resultados que están forzados a entenderse y no solo en las autonomías. Feijóo, Tellado, Esther Muñoz, todos ayer combinaban a los de Abascal a negociar con responsabilidad en Extremadura, en Aragón, pero con la vista puesta también en Castilla y León en las próximas. Lo que hacen en Génova es una lectura de bloques ahora, forzados por los resultados. La derecha, dicen, supera con mucho a la izquierda y no se puede frustrar porque sería imperdonable, dicen, ese deseo de cambio. Feijóo decía además, instaba a poner a trabajar ese voto del enfado y un paso más daba Esther Muñoz, la portavoz en el Congreso, porque entreabría una puerta hasta ahora cerrada, la de gobernar con Vox también a nivel nacional. ¿Cómo lo ves tú, Aida? Bueno, a mí me parece que el Partido Popular está teniendo una visión demasiado cortoplacista. Yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Al final, lo que hemos visto en otros países europeos, me estaba acordando, por ejemplo, de Francia, es que cuando la derecha tradicional se convierte en la marca blanca de la ultraderecha con el tiempo se acaba comiendo a la derecha tradicional. O sea, o te diferencias y marcas una personalidad propia dentro del espectro ideológico, o al final ahora lo justificas con una política de bloques y dentro de 5, 7, 10 años lo que sucederá probablemente es que Vox tenga más escaños que el Partido Popular en muchas cámaras parlamentarias de nuestro país. Y eso si el PP no cambia de estrategia. A mí me llama poderosamente la atención escuchar a Esther Muñoz decir, bueno, si me dices dentro de unos años que no sé qué, que nosotros tenemos menos y el Vox tiene más, pero gobierno, a mí me vale. Bueno, pues yo creo que eso es un planteamiento de mirada muy corta, de luces muy cortas, porque lo que marca la tendencia es que ahora te vale y dentro de unos años serán ellos los que ostenten la presidencia y tú una vicepresidencia. Entonces, creo que aquí el Partido Popular se equivoca y después creo que Feijóo está de alguna manera sacrificando las autonomías para marcar ese camino que él pretende, digamos, ir dejando, ¿no?, las migas de pan hasta la Moncloa, ¿no? O sea, de alguna forma decirle a los ciudadanos, fíjense, vamos ganando, o por lo menos vamos ganando las elecciones, aunque Vox suba mucho en el conjunto de las autonomías, y entonces lo que dice la tendencia es que yo llegaré a la Moncloa. Yo creo que aquí están cometiendo otro error de cálculo porque creo que concretamente con los candidatos nacionales que hay ahora mismo, Sánchez no se puede extrapolar a una Pilar Alegría en Aragón o al candidato que teníamos en Extremadura, que era una persona que además venía marcada por muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que el PP está cometiendo dos errores grandes de cálculo que ahora le pueden parecer que son vendibles de cara a la opinión pública, pero que en el futuro puede arrepentirse enormemente del planteamiento político que está haciendo ahora mismo. Estoy bastante de acuerdo con que
la visión del PP es una visión cortoplacista, evidentemente, ¿no? Están jugando al desgaste del adversario político en este lapso de tiempo que va entre las elecciones de Extremadura y las elecciones de Andalucía, que son el próximo mes de finales de mayo o junio probablemente de este año. A mí me parece que el problema va mucho más allá. Es decir, y soy muy pesimista con esto. Creo que el Partido Popular ya da por inevitable el que va a tener que gobernar después de unas elecciones generales, va a tener que gobernar con Vox, va a tener que llegar a un acuerdo de gobernabilidad con Vox. Ya veremos además en qué porcentajes, en qué de voto cada uno. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero el ascenso de Vox... Al menos pónselo difícil, ¿no? Al menos sí. pónselo difícil y luego ya si tienes que pactar, pacta, pero no digas, bueno, pero ya, pues, pero ya no están en eso. Han asumido el marco, han asumido la cosmovisión que tiene el Vox de los problemas en general. Pero yo quiero ir a algo más de fondo, porque en España no hay 5 millones o 6 de fascistas. Es decir... espero que no, porque me preocupa. Entonces ya sí que sería para replanteárselo seriamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque a mí me preocupa muchísimo. Es decir, hay una parte del electorado de Vox que evidentemente es voto conservador, que viene del PP, que está ahí y que se ha ido a Vox por aquello del original y la copia. Eso ya lo hemos dicho todos muchas veces, y por mucho que se lo digas al PP parece que no le entra a la cabeza y les da igual. Pues bueno, vale, tienes un electorado que se te está yendo a Vox porque tú eres igual que Vox, pero hay un voto que no viene de ahí, que es ese voto del enfado, del cabreo, ese voto de la gente que dice no me están resolviendo mis problemas. Entonces no encuentran dónde situarse. Entonces, cuando todos los partidos o los partidos que debían de estar en la centralidad abandonan la centralidad, esa centralidad lo ocupa el extremo, la ocupa el populismo. Fede. Y esto me parece muy preocupante, porque no estamos sabiendo dar respuesta a esos problemas. La centralidad no existe. O sea, es un constructo y nosotros todos Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú y yo con nuestro pequeño altavoz, el gobierno con los que tiene, los partidos con los que tiene, configuras los ejes del debate público. Cuando tú replicas, aludiendo a Pedro Sánchez, ayer, Feijóo, el galgo de Paiporta, cuando tú hablas de ciertos sanguinarios de Tarra cuyas víctimas te han pedido por favor que no lo sigas reiterando, estás haciendo un agujerito que progresivamente se va ampliando y llega un punto en el que no hay hilo que tape esa costura porque ya no hay tela. Y eso es lo que ha pasado. Y sinceramente no tiene ningún sentido que 2 días después de que en Aragón hayas en el final de la campaña emulado la retórica de estos señores y los métodos de estos señores, después diga, bueno, pues sí, lo tendremos que hacer. Hablemos de política, si nos parece. Hablemos de qué límites les vas a poner. Pero, hombre, renunciar a todo y ceder a todo para que te estrelles en Aragón, que por cierto, Tony Aire ha hablado de una película, y soy breve. Hay una canción de Bad Bunny que resume lo que está pensando Jorge Azcón, que se llama Debí tirar más fotos. Y sigue así, ¿de cuándo te tuve? Y eso es lo que está pensando el señor Azcón. Porque en Aragón hay muchos significados, empezando por el PSOE. El que no ha entendido esto es el Partido Popular, que después de la pérdida de escaños en Aragón, por ejemplo, en Extremadura no, lo que hace es seguir ofreciendo más y más y más posibilidades a Vox, mientras que Vox lo está rechazando de continuo. Lo que pasa es que yo creo que Vox no va a cerrar del todo la puerta porque está pendiente de que va a ocurrir en Castilla y León, y no te puedes presentar como una alternativa de gobierno que está rechazando cualquier tipo de colaboración en Extremadura y en Aragón. Y luego las fechas son muy perversas, porque el día 3 de marzo es la investidura de María Guardiola. El 3 de marzo se componen, es el día de la convocatoria de las Cortes de Aragón, y mientras tanto estaremos iniciando la campaña electoral en Castilla y León. Por lo tanto, yo no creo que Vox vaya a mover ni 1 milímetro su posición dando largas, mientras que el PP va a seguir ofreciendo, por ejemplo en Aragón estaba ofreciendo la posibilidad de despoblación. O sea, mientras que el PP va siguiendo la apuesta, Vox les va cerrando puertas cada vez más. Claro, es que ahora mismo, Tony, parece que la llave que la tiene en la mano, parece no, es así, es Vox, hasta el punto de que ha conseguido que la Dirección Nacional del Partido Popular diga, somos hermanos, ustedes no pelean con un hermano, es puntual. Lo digo porque da la sensación, o puede usarlo Vox, para decir en las próximas elecciones que el Partido Popular ya se les ha rendido.
Sí, pero sobre todo lo puede hacer porque existe el caldo de cultivo o la sensación previa de que eso es así, y esa es la circunstancia en la que los pactos entre derecha y extrema derecha desgastan sobremanera al partido en teoría más central. Y pongo dos ejemplos. En Francia, fijaros cómo ha acabado Les Républicains, lo que era la antigua UMP, de Sarkozy, de Chirac y compañía, y cómo está Le Pen. Y fijaros en el Reino Unido cómo está el partido de Farage, Reform UK, y cómo está el Partido Conservador, ahora aquí en ese caso con la expectativa de las encuestas. Pero en todo caso, cuando se ha comprado una parte del discurso de la extrema derecha, el PP, los partidos más centrales han perdido, y esta es la ecuación que parece que se esté dando aquí. El PP lo va notando de todas maneras un poco por goteo, es decir, puede llegar el momento en que tenga un desangrarse de votos muy importante, pero a día de hoy eso va gota a gota, ¿no? Es como aquella metáfora de la rana, ¿no? Que la pones en un pequeño bol de agua caliente, que no esté muy caliente, que no hierva, y se va hirviendo poco a poco. Si hubiera un fogueo previo importante, saldría disparada, y eso no le está pasando al PP, ¿no? De momento el PP va salvando los muebles, le va saliendo bien en algunas ocasiones desde el punto de vista de retener el poder, pero sí que parece que es un pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, en el que no hay algún momento en que se giren las tornas y que el hermano mayor, ya que vamos de metáforas de hermanos, pase a ser el otro. Una cosa que no es lo natural, no es lo que pasaría habitualmente, pero se puede dar, se han dado algunos casos a nivel internacional y se podría replicar en España. Claro, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en la Unión Europea. Yo en el caso de Extremadura, cuando Vox amenaza con no investir a Guardiola, mi pregunta sigue siendo, Estrella, si esto es un postureo o si realmente nos arriesgamos a una repetición electoral en Extremadura. Yo creo que nos arriesgamos. Yo creo que... ¿Van en serio, crees, allí? Sí, yo creo que incluso pueden llegar a mantener, como mínimo, a mantener la tensión hasta que pasen las elecciones en Castilla y León. Y eso forzaría, porque claro, efectivamente el día 3 de marzo es el último día en el que Guardiola podría presentar su candidatura para ser investida. Si superamos el día 3, porque el 3 empieza la campaña de Castilla y León, puede haber disolución de las Cortes en Extremadura. Es que están, o sea, yo creo que Vox es el que está marcando el ritmo al Partido Popular. El Partido Popular ya se ha rendido a que tiene que gobernar con ellos, pero el Vox no está dispuesto a ganar con ellos sin forzarlos más todavía. El problema es que el Partido Popular ha perdido por completo el relato de todo esto. Absolutamente. Ha perdido el lenguaje, la comunicación. O sea, ha comprado el marco, lo que decía, ha comprado el marco absolutamente de la extrema derecha y no tiene lenguaje propio. Ha perdido su discurso. En mi opinión no tiene lenguaje propio, lo puede tener en algunas cosas, pero en términos generales, cuando escuchamos, por ejemplo, a líderes del Partido Popular asumir el marco del reemplazo o el bulo de que los inmigrantes van a votar todos al Partido Socialista, es que han perdido el relato, no tienen un relato propio. Y tampoco están presentando, tampoco les veo estar presentando opciones o alternativas distintas a las ahora mismo, distintas a las de Vox, pero eso te come por los pies. Sí, eso además, te come por los pies. Es decir, no tienes elementos de contraposición, a Vox. Tú adoptas a Vox como al hermano menor, que no lo es, ya veremos, ¿vale? Pero Vox no tiene ese mismo criterio con respecto a ti. Además, Para Vox el PP es un enemigo a batir. Yo creo que esa frase aparentemente tan simple ayer de la portavoz en el Congreso de, bueno, si nosotros perdemos votos pero lo suma Vox y llegamos al gobierno, pues a mí me parecería bien. Es una renuncia de tal calibre. Es una rendición. Claro, es una rendición, o sea, nos parece una frase... No, tiene mucho trasfondo, es que te has rendido, has decidido que, bueno, que con tal de gobernar, y eso yo creo que al votante del PP le tiene que despistar y decir, bueno, a una parte claro,
Claro, entonces yo creo que, como tú estabas diciendo, Fede, la estrategia del PP está siendo errática. Se están haciendo daño a ellos mismos, en mi opinión. Bueno, daño relativo. Quiero decir, han ganado todos los procesos electorales, excepto en Cataluña. Pero Vox se le va pisando los pies. Resultados, excepto en el País Vasco, pero todo lo demás, todos los procesos electorales los han ganado. Y esto es algo que tampoco podemos Hace 3 años. Yo creo que la pregunta, y los procesos electorales en cada una de las comunidades autónomas donde se han celebrado, yo creo que la pregunta que debería hacerse el Partido Popular es porque, a pesar de ese desgaste que tiene el Partido Socialista, en un momento en el que todo va en contra, ¿por qué no logra captar el voto del desengañado, porque están sanchista, o del desengañado socialista? ¿Por qué no logra? Y en aquellas comunidades en las que han virado hacia un discurso más populista, si quieres, como es en el caso de Madrid, les está funcionando mejor que en el caso de comunidades, o les ha funcionado mejor como en el caso de comunidades en las que ese discurso ha sido más tibio, ¿no? Madrid no es España, pero ese discurso, ese lenguaje que utiliza Isabel Díaz Ayuso, que es más virado hacia la extrema derecha y hacia mensajes más de eslogan, más populistas, si quieres, más basados en la libertad, etcétera, etcétera. Ese discurso en Madrid ha funcionado. No sabemos qué pasaría en otras próximas elecciones. Pero en Madrid ha funcionado hasta el punto en Andalucía ha funcionado lo contrario. De que ese gobierno se En Andalucía ha funcionado lo contrario y tiene mayoría absoluta Juanma Moreno. No tiene nada que ver con la que tienen los demás, como las que tiene el señor Mañueco, que dice ahora que gobernar con Vox no, porque no sabe si tienen proyectos, no sabe si tienen gente, y gobernaba con ellos hasta que se le fueron, y no fue capaz de resolver asuntos como el de escuchar a las madres embarazadas el latido fetal, que yo lo recuerdo, y lo dijo su vicepresidente sin cartera, que era de Vox, y que fue él el que pegó el portazo. Lo de la libertad de Ayuso, perdóname, es que me parece muy gordo, y me gustaría entrar en detalle. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y lo importante que es esa distinción, ese cambio de lenguaje que hace el PP con lo de los hermanos, es muy importante. Pero sobre la libertad, la musa del Partido Popular de Madrid, la presidenta de todos los madrileños, ha estado virtualmente en Mar-a-Lago para darle un premio por la libertad a los señores que tienen a una brigada parapolicial casi secuestrando a niños en las calles, que están dándole cobijo al señor Netanyahu, que sigue matando en Gaza y que hacen fiestas de pijama en la casa de Mar-a-Lago. Lo que hay que reconocer es que ha adoptado ese tono, ha adoptado ese discurso, y es dentro del Partido Popular quien ha recogido... Pero Aragón es una cosa. En Madrid. Brevemente, y voy a Toni. Gracias, Silvia. Para mí estamos confundiendo una cosa. Una cosa es tibieza y otra cosa es moderación. Tú puedes ser contundentemente moderado, como por ejemplo lo es Moreno Bonilla en Andalucía. Quiero decir, yo creo que una cosa es tener un discurso tibio, que podría, en mi opinión, pues podríamos atribuírselo ahora mismo a un Mañueco, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde está navegando. Y otra cosa es que tú seas moderado, pero tú puedes ser contundentemente moderado. Entonces yo no creo que ahora mismo la respuesta del Partido Popular sea en la tibieza. Creo que la respuesta del Partido Popular está en marcar un perfil propio dentro del espectro ideológico. Fíjate, y no lo está marcando. Ahora mismo el Partido Popular lo que hace es desdibujarse dentro de Vox. Muy breve. Fíjate que Azcón, que partía también de ser un político más o menos moderado, le han marcado el tono de la campaña hasta el... Es el tipo de preguntas, ¿no?, que se está haciendo el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular está diciendo, ¿por qué no puedo captar más votantes, no, en su intención de galopar hacia el Palacio de la Moncloa? Pero claro, quizás ha dejado de responder una pregunta, que es, ¿qué ofrezco a mis votantes de siempre? Los que ideológicamente están alineados conmigo, los que ideológicamente pues tienen unas cuestiones políticas y económicas que siempre fueron en el ADN del Partido Popular. Sí, y ahí hay dos claves, Silvia. Una, lo que ofreces, el discurso, y quién lo ofrece, el liderazgo. Es decir, a la pregunta de por qué no acaba de despegar el PP a nivel de toda España con la situación que pueda tener el PSOE, uno, sí es evidente, se identifica un problema de coherencia en el discurso, de ir a rastras de otros. Es decir, tú llegas a un pacto de inmigración con el PSOE, pero luego te ves forzado a hacer unos discursos que parece que compitan con Vox. Eso no se entiende, eso parece que vayas a
rastras de otro, pero luego ¿quién verbaliza? Eso es importantísimo, el liderazgo. Alberto Núñez Feijóo es un liderazgo que no se sabe aún a día de hoy exactamente qué es y qué potencia tiene. Y si tú miras las comunidades o los lugares donde el centro, la centroderecha, la derecha resiste mejor al envite de la extrema derecha, es donde también tienen unos liderazgos potentes. Y en su día tienes un Ayuso en Madrid con un tipo de liderazgo muy diferente al de Moreno Bonilla, pero los dos tienen esta definición de liderazgo propio que sí que puede hacer que después de llegar a pactos con Vox te vas a elecciones y ganas por mayoría absoluta. Eso yo creo que también le falta, es lo que se identifica que le falta a Núñez Feijóo. Un discurso a nivel nacional España potente, nítido, que no parezca acomplejado, que aquello que decía Vox de Ciudadanos en su día, que parezca la veleta naranja, en este caso la veleta azul, que dependiendo de para dónde parece que va la moda, pues van ellos, pero luego también un liderazgo potente que sepa encarnar eso, que lo sepa personalizar. Yo creo que ahí también es donde tiene una debilidad el PP a nivel de toda España. Solo un detallito que se nos ha olvidado un poco para enmarcar todo este contexto. Vox no cree en las autonomías. Lo ha dicho. Eso le da igual. Vox quiere el gobierno de España, que para ellos es una. Así que Vox lo que quiere es llegar al Palacio de la Moncloa. Las autonomías no están entre sus objetivos. Vamos con otro asunto, porque después de todos estos procesos electorales autonómicos, el proyecto de Gabriel Rufián de unir a todas las izquierdas para frenar el avance de Partido Popular y Vox, hacía referencia a la situación crítica a la que se encontraba este país, está agitando y mucho el debate entre las formaciones, los partidos políticos a la izquierda del Partido Socialista. Es la palabra que gana fuerza tras las elecciones de Aragón. Alianza Democrática. La mecha la ha encendido Gabriel Rufián. Tenemos que liderar otro tipo de cosas, si no nos comen por los pies. Aunque no cuenta con el respaldo de su partido. Nos presentamos para defender nuestro país, Cataluña, con las siglas de Esquerra Republicana. Él insiste. Jamás he dicho que nadie tuviera que renunciar a sus siglas. Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista. El PSOE sí lo ve con buenos ojos, aunque no se incluye en la propuesta. No vamos a ver nunca mal que ese mundo que está a la izquierda del Partido Socialista se organice, se aglutine. Bienvenido todo lo que sea ese diálogo. La idea y el objetivo suenan bien a las formaciones de izquierda. Estamos tejiendo una red de izquierdas, la llevamos tejiendo desde hace muchos meses. Frenar el ascenso de la extrema derecha en nuestro país. Movilizar a las gentes demócratas en nuestro país. Pero al hablar de posibles liderazgos... El español de Rufián, pues lo seguirán diciendo, pero es mentira. Allí no sobra nadie y muchísimo menos un activo tan importante como lo es Yolanda Díaz. Es la mejor candidata que tuvo este espacio y es la mejor que puede tener. Lo encabezará quien esté en mejor condiciones. Salen las reivindicaciones. Se deberá hacer desde la generosidad y no desde la homogeneidad. Y las rencillas. No entramos en consideraciones sobre cuestiones internas de Sumar. A falta de ver quién figura en el cartel o en los carteles y cómo se articula la alianza o las alianzas, la izquierda empieza a moverse para que su electorado no se quede en casa. Carmen, ¿cómo ves toda esta agitación entre las fuerzas de izquierda? En fin, buscando una alternativa, dicen que pueda unificar un voto que de forma objetiva hoy en día están perdiendo, no están capitalizando en escaños. Y es que esto ha sido así, y ha sido así, por ejemplo, en Aragón, que veníamos hablando de esto ahora. Pero no todos juegan con la misma capacidad de estrategia. No es lo mismo hablar de Izquierda Unida o de Más Madrid que hablar de Esquerra Republicana de Cataluña o el BNG, porque las fuerzas que son intermedias, por eso entiendo la postura de Esquerra Republicana de decir, oiga, esto con nosotros no va, porque van a ser mucho más decisivos, porque concentran su voto en esas 4 provincias. ¿Cómo lo veis vosotros, Aida? Bueno, yo creo que Rufián ha dado un paso adelante y no me parece un paso... Me parece un paso bastante valiente, teniendo en cuenta que sabe que su formación está ahora mismo temblando, porque todos sabemos que de alguna forma Gabriel Rufián ha ensanchado mucho las bases de Esquerra Republicana, ¿no? Lo ha abierto un poco más al conjunto del país. Sé que para él tiene ahí digamos un doble balance, ¿no?, de su figura nacional y su figura catalana. Siempre dice que él en Cataluña es un traidor, pero yo creo que es un paso valiente. Ahora, me parece que el resto de las izquierdas han visto lo que Rufián insinuaba y rápidamente han maniobrado para salir a decir que tendrán su propia estrategia, y no está claro si Esquerra Republicana va a estar dentro de esa estrategia. No sé, esto ya es casi más como ciudadanas.
muchísimas corrientes de pensamiento que tienen, digamos, pilares muy parecidos, sean capaces por una vez de ser prácticos y no tirar votos a la basura. Yo me estaba recordando de Podemos en Aragón. Podemos en Aragón ha desaparecido y ha votado más gente a Luis Pérez que a Podemos. Quiero decir, tienen que empezar a pensar que a lo mejor la estrategia no es la adecuada y que si no se unen, probablemente tiren muchos votos, que les sería muy útil. La estrategia no es adecuada, es obvio, porque si leemos los resultados electorales de los últimos tiempos, es evidente esa desmovilización del voto de la izquierda, ¿no? Y de hecho Antonio Maillo lleva meses abogando por un movimiento que lo que busca es precisamente aunar a todas las izquierdas de todas las Españas, ¿no? Miren, había dicho Rufián que se iba a reunir con Más Madrid y también este mes, y con EH Bildu el mes que viene. Y justo acaba de decir Merche Purúa, entrando al hemiciclo del Congreso, que EH Bildu, que sus planes ya los tiene. Está clara nuestra posición, ya lo hemos dicho, Óscar también lo ha explicado y bueno, es lo que hay. O sea, nosotros estamos para Euskal Herria y por Euskal Herria. Pero no hay posibilidad de aunar las fuerzas de la izquierda, aunque cada uno conserve sus siglas, para... De este tema, yo creo que hemos sido súper claros. Nuestra estrategia no es esa, nuestra estrategia está centrada en Euskal Herria y por ahí vamos a ir. O sea, eso es lo que hemos dicho. Sí. Esta idea de intentar frenar a la ultraderecha con una unidad de las izquierdas, nosotros tenemos nuestra estrategia y sabemos cuál es y cómo hay que frenar a la ultraderecha. Muchas gracias. Claro, a día de hoy, esperando a que en 10 días Sumar presente cuál es la alternativa en la que estaría trabajando con las 4 formaciones que lo forman, no sabemos quién estaría dentro, cómo se organizaría, quién asumiría el liderazgo, es decir, que estaríamos todavía al comienzo de un proceso largo, ya nos lo advertía ayer Sumar. Bueno, largo o no tan largo, depende cuando convoque el presidente del gobierno. Yo creo que Rufián lo presenta pues porque tiene ahora muy malas relaciones con la dirección de su partido, ¿no? Y no sé si Rufián sería un perfil de liderazgo para Andalucía, por ejemplo, ¿no? Jóvenes o no. Hay una cosa que a la izquierda de la izquierda creo que no se le puede perdonar, que es que esa izquierda a la izquierda fue capaz de movilizar y de encauzar hacia escaños ese movimiento sin precedente del 15M. Y se lo han cargado entre ellos. Perdón un segundito, que es que mira la imagen que estamos viendo en pantalla, Estrella. Fíjense ustedes. Está Yolanda Díaz atendiendo a los medios de comunicación. Vamos a escucharla un momentito a ver si se está refiriendo a este asunto. Les quiero ser muy claros. Mujeres que caminan con nosotras en muchas luchas. Otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto. Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero insisto, va de la gente, no va de hablar de nosotros y de nosotras mismas. ¿Usted cree que puede movilizar? Ya lo he dicho ya claro. ¿Cree que puede movilizar el electorado de izquierdas? Ya se está escuchando la llamada, oigan que llegan tarde y que tienen que estar exactamente en 5 segundos sentados en sus escaños para que comience la comparecencia del presidente del gobierno. Te decía, imagen curiosa, porque mientras Yolanda Díaz atendía a los medios de comunicación, por detrás pasaban todos los ministros del gobierno y dice, bueno, hoy a mí no me preguntan. Hoy a mí no me toca, hoy a mí no me toca. Es un movimiento interesante, desde luego. Fijaros que si nos vamos a los últimos, ya no solamente a los sondeos, sino a los resultados de las elecciones, cuando la izquierda se presenta con partidos, digamos, nacionales, cae. Tú señalabas antes el dato de Podemos. El dato de Podemos en Aragón es brutal, pero es que Sumar tampoco mejora. Sin embargo, cuando se presenta con marcas territoriales, crece. O mejora, ha mejorado la Chunta Aragonesista, las encuestas le dan muy buenos resultados a Bildu como incluso probable como ganador en unas elecciones en el País Vasco, el BNG en Galicia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay un espacio para que esas izquierdas se junten. El problema, estamos en lo de siempre, en los personalismos. ¿Quién es el que lidera eso? Creo que hay algo más. Si me permites, hay algo más. O sea, primero, si de verdad te vas a poner a editar con los mismos que ya estaban, lo que vas a hacer en el futuro, sin repensar qué has hecho, cómo lo has hecho, cómo has perdido balones. Es evidente que con los mismos no se puede hacer. Han perdido el 15M, lo han perdido y estaba en sus manos. Yo quiero plantear una cuestión a Toni Aira, que ya ha sobrevolado en esta tertulia en los últimos días, y
en las últimas semanas. A veces, quizás cuando hablamos de la unidad a la izquierda del Partido Socialista, pensando en una convocatoria electoral, quizás de lo que se estaría hablando es de la unidad a la hora de decir qué partido se presenta en cada comunidad autónoma a las elecciones generales. Porque una de las cuestiones que más parte el voto de la izquierda es que haya varios partidos a la izquierda del Partido Socialista. Pero si, como ya ha sucedido en algunas elecciones, uno se retira en favor del que tiene más posibilidades, quizás la unión de la izquierda estaría ahí, ¿no? Claro, es que la suma no tiene por qué ser de una única manera, claro. Y de hecho se ha visto en más de una ocasión que la suma de siglas, la suma de diversos no siempre suma en conjunto, y ahí es importante ver en qué deriva esta propuesta, ¿no? La agitación que hay ahora a la izquierda del PSOE es normal porque la perspectiva es muy mala, pero tienen que acertar en la fórmula, ¿no? Y cuando lo de Rufián genera este movimiento, yo te apunto una idea. Puede haber gente que crea en el conjunto de España y sea de izquierdas que Rufián es independentista y no te vote esta opción por eso. Puede haber a la vez gente votante de izquierdas en Cataluña que crea que Rufián ha dejado de ser independentista por esta propuesta y que también deje de votarlo, o gente que crea que simplemente es como un charlatán o alguien con afán de protagonismo, de supervivencia política, y también deje de hacerlo. Por tanto, en estos casos si se pueden dar en conjunto estas tres tipologías de pensamiento u otras, y que te reste a una opción liderada por alguien así una opción de suma. Por tanto, tanto esta perspectiva como otras te ofrecen dudas sobre que se centren las cosas en un individuo o en una serie de ellos. Y yo creo que la respuesta ahora de Yolanda Díaz y de la mayor parte de partidos iban en esta dirección. No hablar de individualidades, de siglas, sino hablar sobre todo de propuestas políticas que tengan sentido en diferentes puntos de España para unas generales. Están viendo la imagen en directo que nos está llegando desde el interior del Congreso, desde el hemiciclo, la presidenta del Congreso dando paso al presidente del Gobierno, que comparece a partir de ahora para abordar cuestiones internacionales y también los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.